Bienvenidos a esta clase de oferta y demanda. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y este material de aprendizaje ha sido desarrollado en lengua española para el curso Supply and Demand de la carrera de licenciatura en Economía de la Escuela de Negocios y Economía de Atlantic International University, universidad que se encuentra en los Estados Unidos. Ya hemos visto que la economía trata acerca de las elecciones que hacen las personas para enfrentar la escasez y la manera en que estas elecciones responden a los incentivos. Los precios son uno de los incentivos a los que las personas responden. Ahora veremos cómo la oferta y la demanda determinan los precios. El modelo de la oferta y la demanda es la herramienta principal de la economía. Nos ayuda a responder las grandes cuestiones económicas. ¿Qué, cómo y para quién se producen los bienes y servicios? También nos permite saber cuándo la búsqueda del interés personal fomenta el interés social. En la clase de hoy vamos a tratar los siguientes 5 temas. Primero, mercados y precios. Segundo, demanda. Tercero, oferta. Cuarto, equilibrio de mercado. Y quinto, pronóstico de cambios en precios y cantidades. Los mercados y los precios. Cuando necesitamos, por ejemplo, un nuevo par de zapatos deportivos, cuando deseamos desayunar un bocadillo y una taza de café, cuando planeamos adquirir un nuevo teléfono celular o necesitamos tomar un vuelo para asistir a una celebración, tenemos que buscar un lugar donde vendan esos artículos u ofrezcan tales servicios. El sitio donde encontramos todo lo anterior es un mercado. Un mercado es cualquier acuerdo que permita a compradores y vendedores obtener información y hacer negocios entre sí. Un mercado consta de 2 partes, los compradores y los vendedores. Hay mercados de bienes como manzanas o botas para alpinismo, mercados de servicios como cortes de cabello y lecciones de tenis, mercados de recursos como programadores de computador y máquinas excavadoras, y mercados de otros insumos manufacturados como circuitos de memoria y refacciones para automóviles. También hay mercados de divisas como el yen japonés y de valores financieros como las acciones de Yahoo. El único límite a lo que se puede comerciar en los mercados es nuestra imaginación. Algunos mercados son lugares físicos donde se reúnen vendedores y compradores y un subastador o intermediario ayuda a determinar los precios. Ejemplo de este tipo de mercado son la Bolsa de Valores de Nueva York y los mercados mayoristas de pescado, carne y productos agrícolas. Sin embargo, la mayoría de los mercados son en realidad conjuntos desorganizados de compradores y vendedores. Los mercados varían según la intensidad de la competencia que enfrentan compradores y vendedores. Ahora, a continuación vamos a estudiar el mercado competitivo, es decir, un mercado donde participan tantos compradores y vendedores que ninguno de ellos puede influir en el precio. En la vida diaria, el precio de un objeto es el número de dólares, pesos, euros o cualquier otra moneda que se debe ceder para obtenerlo. Los economistas se refieren a este precio como el precio monetario o nominal. El costo de oportunidad de una acción es la alternativa de mayor valor a la que renunciamos. La proporción de un precio en relación con otro se denomina precio relativo. El precio relativo es un costo de oportunidad. Cuando pronosticamos que un precio bajará, no estamos hablando del precio monetario o nominal, aunque podría ser así. Lo que queremos decir es que el precio relativo disminuirá, es decir, el precio bajará de manera relativa al precio promedio de otros bienes y servicios. La demanda. Cuando una persona demanda algo, significa que, primero, lo desea, segundo,
puede pagarlo y tercero, ha hecho un plan definido para comprarlo. La cantidad demandada de un bien o servicio es la cantidad de este que los consumidores planean comprar durante un periodo de tiempo dado a un precio específico. La cantidad demandada no necesariamente es la misma que se compra en realidad. Algunas veces esta cantidad excede al monto de los bienes disponibles, de modo que la cantidad adquirida es menor que la cantidad demandada. La cantidad demandada se mide en términos de cantidad por unidad de tiempo. Veamos ahora la ley de la demanda. Entendemos que la ley de la demanda establece que si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad demandada de dicho bien. Y cuanto más bajo sea el precio de un bien, mayor será la cantidad demandada del mismo. ¿A qué se debe que un precio más alto disminuya la cantidad demandada? Se debe a dos razones. Y podemos ver en la parte inferior de la pantalla que tenemos primero al efecto sustitución y segundo al efecto ingreso. En el caso del primero, el efecto sustitución indica que si los demás factores permanecen constantes, cuando el precio de un bien aumenta, su precio relativo, o sea, su costo de oportunidad se eleva. En cambio, el efecto ingreso indica que si los demás factores que influyen en los planes de compra permanecen constantes, cuando un precio aumenta, lo hace de manera relativa a los ingresos de la gente. Estudiemos ahora la curva de demanda y el plan de demanda. El término demanda se refiere a la relación completa entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo. La demanda se ilustra mediante la curva de la demanda y el plan de demanda. El término cantidad demandada se refiere a un punto de la curva de demanda, es decir, donde se establece la cantidad demandada a un precio determinado. En este caso podemos ver que en la figura que se ve en el sector superior derecho de la pantalla, podemos ver que se muestra la curva de demanda de las barras energéticas. Una curva de demanda ilustra la relación entre la cantidad demandada de un bien y el precio del mismo cuando los demás factores que influyen en los planes de compra de los consumidores permanecen constantes. Por lo tanto, podemos observar que en el eje X tenemos la cantidad demandada en millones de barras por semana. Y en el eje Y tenemos el precio en dólares por barra. Por lo tanto, podemos observar que en este caso 15 millones de barras por semana corresponden a $1 por barra. A mayor cantidad de barras por semana, podemos observar que el precio disminuye. En cambio, en la tabla que vemos en el sector inferior, podemos indicar que esta describe el plan de demanda de las barras energéticas. Un plan de demanda muestra las cantidades demandadas a cada precio cuando todos los demás factores que influyen en los planes de compra de los consumidores permanecen constantes. Entonces, en este caso podemos observar que a mayor cantidad demandada, el precio es menor. Por lo tanto, son inversamente proporcionales. Y aquí aparece un nuevo concepto que es la disposición y la capacidad de pago. Otra manera de interpretar la curva de demanda es mediante una curva de disposición y capacidad de pago. La disposición y capacidad de pago es una medida del beneficio marginal. El cambio en la demanda. Cuando cualquier factor que influye en los planes de compra distinto al precio del bien cambia, se origina un cambio en la demanda. Y podemos ver acá el siguiente gráfico, los siguientes gráficos. A la izquierda podemos ver el aumento en la demanda y a la derecha podemos ver la tabla relacionada con el anterior. Ahora, habíamos indicado que un cambio en cualquiera de los factores que influyen en los planes de compra de los consumidores distinto al precio del bien da por resultado un nuevo plan de demanda y un desplazamiento de la curva de demanda.
Un cambio en el ingreso cambia la demanda de barras energéticas. A un precio de $1.5 por barra, al ingreso original la demanda es de 10 millones de barras, y es lo que podemos ver en la letra C. Por lo tanto, $1.5 por barra equivalen a 10 millones de barras por semana. Y al nuevo ingreso más alto, la demanda es de 20 millones de barras por semana. Un aumento del ingreso incrementa la demanda de barras energéticas. La curva de demanda se desplaza hacia la derecha, o sea, vemos la curva de color azul y luego la curva de color rojo. Y ahí tenemos los puntos C y C' recién mencionados. Un aumento del ingreso, tal como indicábamos, incrementa la demanda de barras energéticas y la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, tal como podemos indicar en el gráfico de la izquierda. 6 factores claves provocan cambios en la demanda. Estos son, primero, precio de bienes relacionados; segundo, precios esperados en el futuro; tercero, el ingreso; cuarto, el ingreso esperado en el futuro; quinto, la población; y sexto, las preferencias. Ahora analicemos qué significa cada uno de ellos. Primero, en el caso de los precios de bienes relacionados, que se muestra en pantalla, indicamos que la cantidad de barras energéticas que los consumidores planean comprar depende en parte de los precios de los sustitutos de este artículo. Un sustituto es un bien que puede utilizarse en lugar de otro. Luego tenemos los precios esperados en el futuro. Si se espera que el precio de un bien aumente en el futuro y dicho bien pueda almacenarse, el costo de oportunidad de obtener el bien para su uso futuro es menor hoy de lo que será cuando el precio haya aumentado. Luego tenemos el ingreso, que es el tercer punto que se muestra en pantalla. El ingreso de los consumidores también influye en la demanda. Cuando el ingreso aumenta, los consumidores compran más de casi todos los bienes. Cuando este disminuye, los consumidores compran menos de casi cualquier bien. Aunque un aumento en el ingreso conlleva a un incremento o aumento en la demanda de la mayoría de los bienes, este incremento en la demanda no se extiende a todos los bienes. Un bien normal es aquel cuya demanda se incrementa conforme el ingreso aumenta. Un bien inferior es aquel cuya demanda baja conforme el ingreso aumenta. Luego tenemos el ingreso esperado en el futuro. Cuando se espera que el ingreso aumente en el futuro, la demanda podría aumentar en el presente. Luego tenemos la población. O sea que la demanda también depende del tamaño y la distribución por edades de la población. Cuando más grande sea la población, mayor será la demanda de todos los bienes y servicios. Cuando menor o menos numerosa sea la población, menor será la demanda de todos los bienes y servicios. Y por último tenemos las preferencias. La demanda también depende de las preferencias. Las preferencias determinan el valor que la gente le da a cada bien y servicio. Las preferencias dependen de cosas como el clima, la información y la moda. Por ejemplo, un mayor interés por la salud y la condición física ha cambiado las preferencias a favor de las barras energéticas, por lo que la demanda de este bien ha aumentado. Ahora, si vemos la siguiente tabla, podemos observar un resumen de los factores que influyen en la demanda y la dirección de dichos factores. Por lo tanto, de acuerdo a la ley de la demanda, la cantidad demandada de barras energéticas disminuye si el precio de una barra energética aumenta y aumenta si el precio de una barra energética disminuye. Por otra parte, respecto a los cambios de la demanda de barras energéticas disminuye si el precio de un sustituto baja, si el precio de un complemento sube. Se espera que el precio de una barra energética baje en el futuro, el ingreso disminuye, el ingreso esperado en el futuro baja,
la población disminuye. O la demanda de barras energéticas aumenta si el precio de un sustituto aumenta, el precio de un complemento baja. Se espera que el precio de una barra energética suba en el futuro. El ingreso aumenta. El ingreso esperado en el futuro sube y por último la población aumenta. Ahora tenemos el cambio en la cantidad demandada versus el cambio en la demanda. Los cambios en los factores que influyen en los planes de los compradores provocan ya sea un cambio en la cantidad demandada o un cambio en la demanda. De manera equivalente, ocasionan ya sea un movimiento a lo largo de la curva de demanda o un desplazamiento de la misma. La distinción entre un cambio en la cantidad demandada y un cambio en la demanda es análoga a la de un movimiento a lo largo de la curva de demanda y un desplazamiento de la misma. Un punto en la curva de demanda muestra la cantidad demandada a un precio determinado. Por lo tanto, un movimiento a lo largo de la curva de demanda indica un cambio en la cantidad demandada. La demanda está representada por la curva completa de demanda. Así pues, un desplazamiento de la curva de demanda representa un cambio en la demanda, lo que está ilustrado en la imagen del sector inferior de la pantalla. Aquí podemos ver en el caso de este gráfico que un cambio en la cantidad demandada versus un cambio en la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el precio de un bien cambia, ocurre un movimiento a lo largo de la curva de demanda y un cambio en la cantidad demandada. Entonces, en este caso, vemos que en el eje X se puede observar la cantidad y en el eje Y el precio. Si tenemos un aumento en la demanda o un aumento en la cantidad demandada, la curva se mueve hacia la derecha. En cambio, si hay una disminución en la cantidad demandada, podemos ver un cambio o una traslación de la curva hacia la izquierda. Respecto al movimiento a lo largo de la curva de la demanda, si el precio de un bien cambia, pero todos los demás factores permanecen constantes, se da un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Dado que la curva de demanda tiene pendiente negativa, una disminución en el precio de un bien aumenta la cantidad demandada del mismo y un aumento en el precio del bien disminuye su cantidad demandada correspondiente. Y aquí viene el concepto de ley de la demanda. En cambio, por otra parte, un desplazamiento de la curva de la demanda. Si el precio de un bien permanece constante, pero alguno de los otros factores que influyen en los planes de compra de los consumidores cambia, se genera un cambio en la demanda de dicho bien. Gráficamente, este cambio en la demanda se representa con un desplazamiento de la curva de demanda. Y con esto vamos a ingresar al tema de la oferta. Si una empresa ofrece un bien o servicio, significa que dicha empresa, primero, cuenta con los recursos y la tecnología para producirlo. Segundo, puede obtener un beneficio al producirlo. Y tercero, ha elaborado un plan definido para producirlo y venderlo. Una oferta implica más que solo contar con los recursos y la tecnología para producir algo. Los recursos y la tecnología constituyen los límites de lo posible. Es posible producir muchas cosas útiles, pero estas no serán fabricadas a menos que hacerlo resulte lucrativo. La oferta refleja la decisión acerca de qué artículos es tecnológicamente factible producir. La cantidad ofrecida de un bien o servicio es la suma que los productores planean vender durante un periodo dado a un precio específico. La cantidad ofrecida no necesariamente es la misma cantidad que se venderá en realidad. Son muchos los factores que influyen en los planes de venta y, como antes, uno de ellos es el precio. Y ahora disfrutemos con la ley de la oferta. La ley de la oferta establece que si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida de este. Y cuanto más bajo sea el precio de un bien, menor será la cantidad ofrecida del mismo. ¿Por qué un precio más alto aumenta la cantidad ofrecida?
Porque el costo marginal aumenta. Conforme la cantidad producida de cualquier bien se incrementa, el costo marginal de producirlo también lo hace. No vale la pena producir un bien si el pago recibido por él no cubre por lo menos el costo marginal de su producción. Por ello, cuando el precio de un bien aumenta, pero el resto de los factores permanece igual, los productores están dispuestos a incurrir en un costo marginal más alto y aumentar la producción. Este precio más alto ocasiona un aumento en la cantidad ofrecida. Ahora tenemos la curva de la oferta y el plan de oferta. El término oferta se refiere a la relación completa entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida del mismo. La oferta se ilustra mediante la curva de oferta y el plan de oferta. El término cantidad ofrecida se refiere a un punto sobre la curva de oferta, el punto donde se establece la cantidad ofrecida a un precio en particular. La figura que podemos ver en este caso se ilustra la curva de oferta de las barras energéticas. Podemos ver en el eje X la cantidad ofrecida en millones de barras por semana y en el eje Y el precio en dólares por barra. Una curva de oferta muestra la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio, cuando todos los demás factores que influyen en las ventas planeadas por los productores permanecen sin cambio. La curva de oferta es una representación gráfica de un plan de oferta. Entonces, en este caso podemos observar que la tabla de la derecha muestra el plan de oferta de barras energéticas. Por ejemplo, a un precio de $1, que es lo que se ve en el punto B, la oferta es de 6 millones de barras por semana. A un precio de 2.5, que es el punto E, la oferta es de 15 millones de barras a la semana. La curva de oferta indica la relación entre la cantidad ofrecida y el precio si todos los demás factores permanecen sin cambio. Este tipo de curva describe una pendiente hacia arriba. Conforme el precio de un bien aumenta, también lo hace la cantidad ofrecida. En el caso de la izquierda, podemos observar que una curva de oferta puede interpretarse de dos maneras. Para un precio dado, la curva de oferta nos indica la cantidad que los productores planean vender a ese precio. Por ejemplo, a un precio de $1.5 por barra, los productores están dispuestos a ofrecer 10 millones de barras. O sea, es lo que se observa en el punto C. Para una cantidad dada, la curva de oferta indica el precio mínimo al que los productores están dispuestos a vender una barra más. Por ejemplo, si cada semana se producen 15 millones de barras, el precio más bajo al que alguien estará dispuesto a vender la última barra disponible será de $2.5, que es el punto E que vemos en pantalla. Luego tenemos el cambio en la oferta. Cuando cualquiera de los factores que influyen en los planes de venta, distinto al precio del bien, cambia, se genera un cambio en la oferta. 5 factores clave modifican la oferta y estos son los siguientes. Primero, los precios de los recursos productivos. Segundo, los precios de los bienes relacionados producidos. Tercero, los precios esperados en el futuro. Cuarto, el número de proveedores. Y quinto, la tecnología. Analicemos cada uno de ellos. Respecto al primero, los precios de los recursos productivos. Los precios de los recursos productivos usados para producir un bien influyen en su oferta. La manera más sencilla de identificar esta influencia es pensar en la curva de oferta como una curva de precio mínimo de oferta. Si el precio de un recurso productivo aumenta, el precio más bajo que un productor estará dispuesto a aceptar se incrementa, con lo que la oferta disminuye. Por ejemplo, durante el año 2006, cuando el precio del combustible para jets aumentó, la oferta de servicio de transporte aérea disminuyó. De manera similar, un aumento en los salarios mínimos disminuye la oferta de hamburguesas. Segundo, los precios de los bienes relacionados producidos.
Los precios de los bienes y servicios relacionados que las empresas producen influye también en la oferta. Por ejemplo, si el precio de una bebida energética sube, la oferta de barras energéticas disminuye. Las barras energéticas y las bebidas energéticas son sustitutos en la producción, es decir, bienes que pueden producirse utilizando los mismos recursos. Cuando el precio de la carne sube, aumenta la oferta de cuero. La carne y el cuero son complementos en la producción. En otras palabras, son bienes que deben producirse en conjunto. Luego tenemos los precios esperados en el futuro. Cuando se espera que el precio de un bien aumente, el beneficio de vender dicho bien en el futuro será más alto de lo que es hoy en día. En consecuencia, la oferta disminuye hoy y aumenta en el futuro. Luego tenemos el número de proveedores. Cuando más grande sea el número de empresas que producen un bien, mayor será la oferta de dicho bien. Asimismo, conforme más empresas entran en una industria, la oferta en esa industria se incrementa y conforme abandonan la industria, la oferta disminuye. Y por último tenemos la tecnología. Y el término tecnología se usa en sentido amplio para representar la manera en que los factores de producción se usan para producir un bien. La tecnología cambia tanto positiva como negativamente. Un cambio tecnológico positivo ocurre cuando se descubre un nuevo método que disminuye el costo de producción de un bien. Como ejemplo están los nuevos métodos usados en las fábricas, donde se producen circuitos integrados para computadores. Un cambio tecnológico negativo ocurre cuando un acontecimiento como un clima extremo o un desastre natural aumenta el costo de producción de un bien. Los cambios tecnológicos positivos aumentan la oferta, mientras que los negativos la reducen. Podemos ver a continuación el cambio en la cantidad ofrecida versus el cambio en la oferta. Los cambios en los factores que influyen en las ventas planeadas de los productores generan modificaciones, ya sea en la cantidad ofrecida o en la oferta. De manera equivalente, provocan ya sea un movimiento a lo largo de la curva de oferta o un desplazamiento de la misma. Un punto en la curva de oferta muestra la cantidad ofrecida a un precio determinado. Un movimiento a lo largo de la curva de oferta indica un cambio en la cantidad ofrecida. La oferta está representada por la curva completa de oferta. Un desplazamiento de la curva de oferta indica un cambio en la oferta. Y aquí vemos en el gráfico de la derecha un cambio en la cantidad ofrecida versus un cambio en la oferta. Cuando el precio de un bien cambia, ocurre un movimiento a lo largo de la curva de oferta y un cambio en la cantidad ofrecida, tal como lo muestra la flecha de color azul sobre la curva de oferta o sub-cero en este caso. Cuando cualquier otro factor que influye en los planes de venta cambia, se presenta un desplazamiento de la curva de oferta y un cambio en la oferta. Un aumento en la oferta desplaza la curva de oferta hacia la derecha, o sea, pasa de O0 a O1. Mientras que una disminución en la oferta desplaza la curva de oferta hacia la izquierda, o sea, de O0 a O2. Por lo tanto, cuando hay aumento de la oferta se desplaza hacia la derecha, cuando hay disminución de la oferta se desplaza hacia la izquierda. El equilibrio de mercado. Hasta el momento hemos visto que cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada disminuye y la cantidad ofrecida aumenta. Ahora vamos a ver la forma en que los precios coordinan los planes de compradores y vendedores y alcanzan un equilibrio. Y aquí tenemos un nuevo concepto y es el de equilibrio. El equilibrio es la situación en la que fuerzas opuestas se compensan entre sí. En los mercados, el equilibrio ocurre cuando el precio hace que los planes de compradores y vendedores concuerden entre sí.
El precio de equilibrio es el precio al que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. La cantidad de equilibrio es la cantidad comprada y vendida al precio de equilibrio. Los mercados tienden al equilibrio porque, primero, el precio regula los planes de compra y venta y segundo, el precio se ajusta cuando los planes no concuerdan. Entonces tenemos acá el precio como regulador y el ajuste de precio. Cuando hablamos en el primer punto del precio como regulador, indicamos que el precio de un bien regula las cantidades demandadas y ofrecidas del mismo. Si el precio es demasiado alto, la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada. Si el precio es demasiado bajo, la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida. En cambio, en el segundo punto, cuando tenemos los ajustes de precio, aquí recordemos que cuando el precio está por debajo del equilibrio hay un faltante y cuando está por encima hay un excedente. Pero ¿podemos confiar en que un cambio de precio eliminará la existencia de faltantes o excedentes? Claro que sí, porque tales cambios de precio son favorables tanto para compradores como para vendedores. Y aquí tenemos varios conceptos, como por ejemplo que un faltante o escasez impulsa el precio hacia arriba, o que también un excedente o abundancia impulsa el precio hacia abajo. O también podríamos decir que el mejor intercambio disponible para compradores y vendedores es el que acabamos de mencionar. Ahora, podemos ver en este gráfico el punto de equilibrio, que es el punto rojo. Vemos que en el caso del eje X tenemos la cantidad en millones de barras por semana y en el caso del eje Y tenemos el precio en dólares por barra. A la derecha vemos la tabla y la tabla indica la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, así como el faltante o excedente de barras a cada precio. Por ejemplo, si el precio es de $1 por barra, entonces veamos acá, si el precio es de $1 por barra, que es lo que estoy marcando en la pantalla, la demanda es de 15 millones de barras, que es lo que estoy mostrando acá, por semana, mientras que la oferta es de 6 millones. Hay un faltante, por lo tanto, de 9 millones de barras por semana y el precio sube. Si el precio es de $2 por barra, la demanda es de 7 millones de barras por semana, mientras que la oferta es de 13 millones, o sea que hay un excedente de 6 millones de barras por semana y el precio baja. En cambio, aquí en color rojo está marcado el precio de $1.5 por barra. O sea que la demanda es de 10 millones de barras a la semana y la oferta coincide con la demanda. No hay faltante ni excedente, ni los compradores ni los vendedores tienen ningún incentivo para cambiar el precio. El precio al que la cantidad demandada iguale la cantidad ofrecida es el precio de equilibrio. 10 millones de barras por semana es la cantidad de equilibrio y es lo que estamos marcando acá. Por lo tanto, la cantidad de 10 millones de barras energéticas por semana, que equivale a $1.5 por barra, corresponde al punto de equilibrio. Por sobre la curva podemos observar un excedente de 6 millones de barras a $2 por unidad, que fue el ejemplo anterior, y bajo la curva podemos observar que hay un faltante de 9 millones de barras energéticas a $1 por unidad, que fue el primer ejemplo que pudimos observar. Ahora veamos los pronósticos de cambios en precios y cantidades. La teoría de la oferta y la demanda que acabamos de estudiar nos ofrece un método inmejorable para analizar los factores que influyen en los precios y las cantidades a las que se compran y venden los bienes en el mercado. De acuerdo con esta, un cambio en el precio es resultado de un cambio en la demanda. Un cambio en la oferta o un cambio tanto en la oferta como en la demanda. Analicemos primero los efectos de un cambio en la demanda. Y aquí tenemos que hablar de dos conceptos sobre
el aumento en la demanda y la disminución. Y lo vamos a hacer a partir del gráfico y la tabla que están a la derecha de la pantalla. Inicialmente, la demanda de barras energéticas corresponde a la curva de demanda de color azul. El precio de equilibrio es de $1.50 por barra y es lo que podemos ver acá, en el gráfico del extremo superior derecho. Habíamos indicado que el precio de equilibrio es de $1.50 por barra y la cantidad de equilibrio es de 10 millones de barras por semana. Cuando más personas interesadas en su salud hacen más ejercicio, la demanda de barras energéticas aumenta y la curva de demanda se desplaza hacia la derecha a la curva de color rojo. A $1.5 por barra, ahora existe un faltante de 10 millones de barras por semana. El precio de una barra sube a un nuevo equilibrio de $2.50. Conforme el precio sube a 2.50, la cantidad ofrecida aumenta hasta la nueva cantidad de equilibrio de 15 millones de barras por semana, tal como indica la flecha de color azul sobre la curva de la oferta. Como resultado del aumento en la demanda, la cantidad ofrecida se incrementa, pero la oferta no cambia, o sea que la curva de oferta no se desplaza. Ahora podemos hacer nuestros primeros dos pronósticos. Primero, cuando la demanda aumenta, tanto el precio como la cantidad también aumentan. Segundo, cuando la demanda disminuye, tanto el precio como la cantidad también disminuyen. Ahora tenemos el aumento en la oferta y la disminución en la oferta. Y acá podemos observar, por tanto, que inicialmente la oferta de barras energéticas se muestra en la curva de oferta de color azul y el precio de equilibrio es de $1.50 por barra y la cantidad de equilibrio es de 10 millones de barras energéticas por semana. Y es lo que podemos ver acá. 1.50 y 10. Si miramos el gráfico, observamos que a 15 millones de barras por semana, a 10 millones de barras por semana equivale a $1.50 por barra. Ahora, cuando se adopta la nueva tecnología, la oferta de barras energéticas aumenta y la curva de oferta se desplaza hacia la derecha para convertirse en la curva de color rojo y en lo que podemos ver en pantalla. A $1.50 por barra hay ahora un excedente de 10 millones de barras por semana. El precio de una barra energética baja a un nuevo equilibrio de $1 por barra. Cuando el precio baja a $1, la cantidad demandada aumenta, como se indica con la flecha de color azul en la curva de demanda, a la nueva cantidad de equilibrio de 15 millones de barras por semana. Como resultado del aumento en la oferta, la cantidad demandada se incrementa, pero la demanda no cambia. La curva de demanda no se desplaza. Ahora podemos hacer dos pronósticos más. Primero, cuando la oferta aumenta, la cantidad aumenta y el precio disminuye. Segundo, cuando la oferta disminuye, la cantidad disminuye y el precio aumenta. Ahora vamos a observar todos los cambios posibles tanto en la demanda como en la oferta. Y estos son 9. Vemos en pantalla el gráfico relacionado con que no existe ningún cambio en la demanda o en la oferta. El segundo gráfico, B, corresponde al aumento en la demanda. El tercer gráfico, C, corresponde a disminución en la demanda. El cuarto gráfico, D, corresponde al aumento en la oferta. El quinto gráfico, E, corresponde al aumento tanto en la demanda como en la oferta. El siguiente gráfico F corresponde a la disminución en la demanda y aumento en la oferta. El siguiente gráfico G corresponde a la disminución en la oferta.
El gráfico H corresponde al aumento en la demanda y disminución en la oferta, y el último corresponde a la disminución tanto en la demanda como en la oferta. Después de estudiar esta unidad, ya estamos en condiciones de describir un mercado competitivo y considerar el precio como un costo de oportunidad. Además, también podríamos explicar los factores que influyen en la demanda, explicar los factores que influyen en la oferta, explicar la manera en que la oferta y la demanda determinan los precios y las cantidades de lo que se compra y se vende. Y además estamos en condiciones de usar los conceptos de oferta y demanda para pronosticar cambios en precios y cantidades. Muchas gracias.